Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick, aquí estoy acompañada, no verás, a Aisha de López, que está en otra sala, porque aquí estoy bien acompañada de otras tres amigas nuestras que están haciendo el trabajo duro de ser mamás, y queríamos dar esta oportunidad porque si vieron un live, un en vivo que hicimos con Alesura hace unos días sobre el uso de la vara, y muchas personas han respondido a eso, y queríamos seguir en esta conversación porque entendemos que si estamos diciendo, miren, tenemos que tener cuidado con este tipo de disciplina, también tenemos que estar dispuestas a ofrecer otras alternativas, y eso vamos a estar hablando hoy. Entonces voy a pedir que se presenten mis amigas que están aquí conmigo en cabina en Religión Pura, empezando con Melissa. Sí, mi nombre es Melissa Maldonado de Peláez, y yo tengo un hijo de 2 años, acaba de cumplir hace un par de semanas. Realegre, entramos en los terribles 2, pero también son tan maravillosos porque tiene tanta ternura. En esta etapa se llama Caleb y tiene 2 años. Gracias. Y mi nombre es Ligia de Espinosa. Tengo un hijo que casi cumple 4 y honestamente estoy más sobrecogida por el sentimiento de incapacidad aquí. Así que gracias por invitarnos. Y yo soy Isabel de Batres. Yo tengo 2 hijos. Tengo a Lucas, que tiene 6, y tengo a Ana Isabel, que tiene 3. Y pues la maternidad va cambiando según van creciendo, y por eso agradezco tanto este espacio donde podamos compartir nuestras experiencias, que no somos expertas bajo ninguna circunstancia, pero podemos compartir y aprender juntos, que de eso se trata de ser mamá, ¿verdad? Ver otras mamás y aprender lo que podamos. Y algo que decía antes de que empezáramos a grabar es que a veces, por ejemplo, desde Instagram nosotros, tenemos una cuenta, hablamos de cierto tema, y eso está bien, ¿verdad? Que vamos un poco de la teoría y así, pero es como, ok, pero yo tengo este problema hoy, esta actitud hoy, y, no me siento equipado para resolver este problema. Entonces, de eso queremos hablar, y de verdad queríamos tener este espacio también para que las mamás reales, ¿verdad? Tal vez no son mamás adoptivas, son mamás con hijos biológicos, y queríamos dar voz a ellas, ¿verdad? Entonces, por medio de ustedes. Así que hablen con total libertad, no los vamos a juzgar. Esta es una conversación donde podemos descubrir un poco, pero estoy seguro de que en cada ejemplo que ustedes den acá, hay muchas personas que se van a sentir identificadas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que puedan también tener esa representación. Entonces, no sé quién quisiera comenzar diciendo tal vez como una situación que han vivido últimamente, que se han sentido así. O sea, en este momento no sé qué hacer. Bueno, si quieren comienzo yo. Yo algo que pues pasamos en la casa es que Lucas tiene 6 años y él es súper perfeccionista. Él le encanta ganar, le encanta hacer las cosas como él se propuso que lo iba a hacer. Y entonces eso lo lleva a que su tolerancia a la frustración es bien poca. O sea, él, si no le sale exactamente como él quería, ya no vale la pena seguir, y llora y se enoja. Y entonces para mí es difícil como, ¿qué se supone que tengo que hacer ahí? Como entenderlo, pero al mismo tiempo ya estuvo, porque él se va enojando y se va descontrolando. Y hay veces que se puede. O sea, por ejemplo, que él está pintando y no le sale como la pintura que él quería, pues no pasa nada, que ya no lo haga y pues seguimos la vida y todo pasa. Pero luego están las tareas, que igual él está haciendo sus tareas, no le sale como él quería y ya no quiere seguir. Y yo no puedo decirle, va, pues ya no sigamos, no pasa nada. Entonces sí me cuesta mucho tomar decisiones como de, o sea, se supone que tengo que ser firme, corregir, pero él está pasando un momento difícil, entonces
como es difícil cómo trabajar con ellos la frustración, sobre todo con él, que es bien poco tolerante a la frustración. Ujú. Sí, y sí, como decías, o sea, ser empático, porque la frustración sí es una emoción, ¿verdad? Que sentimos que algo no sale como queremos, al mismo tiempo de que ellos aprendan límites de sus respuestas, ¿verdad? Sí, alguien, no sé si alguien más quisiera como agregar algo en cuanto a este tema de verlos así frustrados y que no saben qué hacer. Pues yo creo que tal vez a mí personalmente me cuesta expresar cómo me siento, pero el hecho que tú, como mamá de Lucas, estás dándole espacio que él exprese esa frustración, creo que es bastante valioso porque ese espacio de expresar cómo el niño se siente canaliza su emoción y también puede él controlar más cómo llega a expresar esa emoción, ¿verdad? Entonces pienso que es algo valioso y que a mí personalmente como mamá me cuesta, pero que es importante en nuestro día a día criar dando ese espacio, ¿verdad? De frustrar y de conocer el límite para corregir, como tú decías, ¿verdad? Sí, porque cabal cuando se sale de control y ya se pasa a un comportamiento en donde está o lastimando a alguien más o exagerando la situación más de lo que debería de ser, ¿verdad? En qué punto uno como mamá para ese comportamiento, ¿verdad? Y cómo lo paras, ¿verdad? Sí, ¿cómo decir? Ya estuvo, o sea, valido lo que estás sintiendo, pero ya estuvo. O sea, ya se te está pasando a otro nivel que ya no es solo la frustración de lo que estabas haciendo, sino que ya es enojo y, o sea, ya empiezan como a crecer estas emociones y ya no sé yo cuándo o cómo regresarlo y desescalar la situación y siempre validar sus emociones de está bien, o sea, entiendo tu frustración, cae mal, y yo así le digo, cae mal cuando no nos salen las cosas como uno quería, pero necesito que regresemos solo a lo que está pasando acá y no a seguirle sumando. Sí, totalmente. Sí, una de las cosas que a mí me ayuda mucho, yo igual tengo una hija de 3. Ahora, yo estoy, sí, o sea, muy consciente que las niñas, que tú también tienes niñas, son muy diferentes. La forma de desarrollarse, la forma de ver el mundo, la forma de reaccionarse. Entonces, tampoco yo trato de tener mucho cuidado, ¿verdad? Como que, ay, no, este varón hay que hacerle así. O sea, sí funciona con mi niña, pero algo que debemos entender es que cada niño es un mundo. Eso. Y yo lo vivo, o sea, yo tengo gemelas idénticas, como tú decías, que han vivido en la misma casa, que las mismas reglas, los mismos papás, las mismas situaciones, en su caso, la misma genética, pero sus actitudes son diferentes, su cosmovisión es diferente, su relación conmigo es diferente. Entonces, debemos tener mucho cuidado. A veces en nuestros momentos de desesperación, buscar en internet o leer un libro y como que, bueno, entonces esto voy a hacer para mi hijo. Y debemos probar muchísimas cosas, pero es como una receta para tu familia. Puede ser una buena receta que sale de un restaurante de Francia, pero en tu casa si les da asco, o sea, ya no lo vas a volver a usar. Entonces también tenías que como adecuar a cada niño, ¿verdad? Pero pensando principalmente en la frustración, el camino natural es que de la frustración se lleva a la agresión. Para nosotros también, ¿verdad? O sea, en el tráfico, cuando ves a personas que están frustrados porque quisieran llegar a su destino y no pueden, de pronto ya están pegando el timón o gritando. O sea, sí nos lleva a la agresión. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, porque creo que es muy fundamental para cómo sirve una base por lo que estamos hablando, porque son mamás cristianas. Si no la fueran, ustedes dirían, vamos a hacer lo mejor que podamos y que primero Dios le damos suficientes herramientas para que viva bien, ¿verdad? Pero ustedes tienen otra visión de vida también que quieren que sus hijos vivan, entiendan y lleguen a creer el evangelio como la base de su vida. Entonces, la conducta en ese sentido llega a ser incluso secundario, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, hablando en sí, ¿en qué momento creen ustedes, en este caso que tú diste o que ustedes hablaron, en qué momento la conducta, la actitud de niños se convierte en pecado? ¿Dónde se cruza la línea, creen ustedes? Para mí se cruza o yo me
me descontrolo en mis estrategias, por así decirlo, cuando lastima a alguien más. Por ejemplo, mi hijo todavía no puede comunicar tan bien porque no habla, ¿verdad? Y yo he tratado de usar muchas estrategias para no llegar a pegar, enfocándome en qué está tratando de comunicar que no puede, ¿verdad? Porque me ha servido muchísimo conocer su desarrollo de su cerebro y que no puede realmente expresar qué es lo que está sintiendo, sino que, por ejemplo, estamos con mi esposo platicando y no le estamos poniendo atención y él me tira un tren, ¿verdad? Si yo me enfoco en que me tiró un tren y en la falta de respeto solamente y no en lo que él está comunicando, pues me voy a enojar y opto por algo malo, por así decirlo, ¿verdad? En esa ocasión, por ejemplo, yo lo volteé a ver y le dije, mi amor, ¿me querés hablar? ¿Verdad? ¿Querés llamar mi atención? Y él hizo sí, ¿verdad? Y yo ya puse atención a lo que él estaba diciendo. Pero en medio de ese enojo, en otra ocasión, por ejemplo, no quería irse a bañar y ya empezó como a descontrolarse y estirarse para atrás y etcétera, etcétera. Y yo estoy tratando de como de desviar su atención y de qué es lo que necesitas. Estoy tratando de entender cómo calmarlo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ahí ya, o sea, empezó a pegar, ¿verdad? O sea, a pegarle a mi esposo y entonces ahí a mí me saca de mi sistema de estrategias de bajarme y así, porque ya siento yo aquí hay como pecado de que ya no está tratando de comunicar algo, sino que estoy lastimando a alguien más para comunicar esa necesidad, ¿verdad? Entonces, en mi caso, con mi niño de 2 años, ahí es donde yo como que me cuesta un poco más poner en práctica esas estrategias sin que haya una consecuencia más formal, más real para él, en que en ese punto no puedes llegar, ¿verdad? Porque no podemos lastimar a los demás, porque esa no es la forma de mostrar el amor del Señor a otros, ¿verdad? Y también, o sea, creo que es bien importante recordar que ellos son pecadores y nosotros también. O sea, somos pecadores educando pecadores. Entonces se complican las líneas de, por ejemplo, como el ejemplo que tú ponías, ¿hasta cuándo es santo mi enojo y no paso al enojo pecaminoso por el pecado que estoy viendo? O sea, también es complicado y es necesario recordar que no somos perfectos, que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y no lo vamos a hacer perfecto. Pero para mí un buen indicio de pecado es cuando ya no estamos imitando a Cristo. O sea, ya cuando el niño está comenzando a tener actitudes que no reflejan o que contradicen lo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, no amar a los demás. O, por ejemplo, en una piñata, que el cumpleañero esté abriendo los regalos y entonces se ponga a llorar porque a él no le dieron regalos o a ella no le dieron regalos. Y entonces es envidia. Y creo que es bien importante tener las palabras correctas para llamar al pecado, porque a veces solo es como, mira, no te portes mal, o deja de llorar, pero no le estamos diciendo, mira, esto es envidia, esto es orgullo, esto es mentira, y lo dejamos como malas actitudes, malos comportamientos, y para él también es importante, para ellos pues es importante saber cuando algo es pecado, porque ahorita tal vez no lo van a entender. Caleb, tú le decís, mira, esto es pecado, y a él le da igual, o sea, o uno dice, ay, este niño, por gusto digo yo las cosas, y a veces me pasa que, sobre todo en el carro, porque van los dos atrás, van peleando todo el camino, y entonces yo les digo, yo voy hablando, ¿verdad? Entonces yo, mi amor, ama a tu hermana, mira, todo el tiempo es oportunidad de amarla, el Señor nos permite que esto pase. Termino yo de dar todo mi discurso y él viendo en la ventana. Mira, ¿tú crees que las nubes se puedan tocar? Yo, mira, estábamos hablando algo importante, poneme atención. Entonces puede parecer como si todo lo que hablamos de pecado constantemente, a ellos no les importa, pero sí poco a poco vamos llenando su corazón de palabras de verdad para que después ellas lo puedan dar cuenta y usarlas. Y yo pienso que en línea de eso que estás diciendo, tenía en mi mente que cabal es la instrucción gradual, porque Dios a nosotros nos sigue instruyendo y no va a terminar ese proceso hasta que estemos con Él. Y para nuestros chiquitos está comenzando, ¿verdad? Y nosotros los estamos acompañando.
Entonces ese límite que tú decías de llegar a una conducta, o sea, estar en una conducta y que pase a un pecado, está en aprendizaje, ¿verdad? Porque como tú decías, les estamos enseñando. Y yo pensaba, por ejemplo, en mi caso es una tendencia, por ejemplo, de pegar, ¿verdad? Si hay alguna frustración en él o algún deseo incumplido, su tendencia es pegar. Pero yo ya le había advertido desde que empezó a pegar, ¿verdad? Ahora él ya puede entender qué es pegar y que eso no honra a Dios, que eso no le da gloria a Dios, que Él nos amó primero, por eso nosotros amamos, que Él está lastimando en lugar de amando. Entonces va gradualmente siendo más evidente para ellos su pecado y para nosotros el límite, ¿verdad? Aunque hay situaciones que siguen siendo nuevas en diferenciar ese límite que tú conversabas de cuando ya es pecado y cuando está haciendo algo que manifiesta, como Melissa decía, una necesidad. Pero solo es la misma luz de nuestro caminar en el Señor y en la Biblia lo que nos va instruyendo a nosotros y a ellos mismos también, ¿verdad? Sí. Es ese combo de discernirnos a nosotros y discernir a ellos. Y solo en la sabiduría del Señor, aún teniendo todas las estrategias, aún leyendo los 10 libros de crianza y aún leyendo en la palabra y aún leyendo todo lo que nosotros podemos saber de lo bueno que algunos exponen de la vara y lo malo que algunos exponen de la vara, es nosotras con el Señor yendo a Señor, muéstrame en mi chiquito qué pasos está dando que ya sabe que esto sí realmente está deshonrando al Señor y qué cosas está comunicando una necesidad vital de no dormir bien, de quiero comer, de quiero atención, de no me siento seguro en este lugar, de soy más sensible y no, estas luces me están afectando, cosas que podemos solventar físicamente y cosas que, aunque nosotros querramos en la dinámica familiar, se tienen que dar y no podemos salvarlos de todo, por así decirlo, ¿verdad? Y es un aprendizaje para nosotros ir llevando nuestras emociones al Señor sin salirnos a pecar, ¿verdad? Y eso lo tienen que aprender ellos y nosotras. Y yo incluso platico con mis otras amigas que tienen como la misma edad, ¿verdad? O sea, qué cosas yo estoy como... Porque yo creo que lucho más con ser permisiva que con ser firme, ¿verdad? Entonces, a veces para mí es como... Para mí no es problema que se ponga a jugar con el jabón y jugar con el agua más veces. Para algunas de mis amigas sí es un problema, ¿verdad? Entonces, las dos tenemos que evaluar en nosotras qué está pasando y cómo podemos reaccionar y cómo podemos ser firmes y dar un límite y a la vez ser permisivas porque no es un mal comportamiento querer jugar con agua y jabón, aunque tengamos que salir a la piñata, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso, como evaluar nuestros corazones a la luz de la palabra y tan importante estar con el Señor, ¿verdad? O sea, yo he visto en mi vida o sea, si yo no estoy con el Señor, yo no tengo tanta paciencia como debería. Y hay cosas en la etapa en la que yo estoy viviendo que yo tengo que aceptar. O sea, yo no puedo salir de mi casa en 10 minutos. No puedo hacerlo. Porque mi bebé está jugando, yo tengo que calmarlo primero, tenemos que dar otro paso, tengo que buscar 1000 estrategias para sacarlo al carro, ¿verdad? Si yo sé eso y me relajo y lo comprendo, salimos del carro sin que haya un berrinche gigante, ¿verdad? Y sin tener que llegar a este límite, ¿verdad? Entonces, tanto como nosotras como mamás, aprender en la etapa en la que estamos y conocernos, que nos está como detonando para pasar a una disciplina que no debiese ser así o no requiere eso. Sí, totalmente. Y gracias de verdad por ustedes, por exponer esto. Y creo que sí tenemos que tener cuidado porque a veces es tan bueno lo que tú dices. Me recuerda cuando estamos hablando de las partes privadas en el cuerpo. Y hay papás como que, ay, tú no sé qué, tú no sé qué. Yo soy fan de que se hablen las cosas como son. Entonces, también en cuanto al pecado, que hablemos la verdad. Que podamos decir, la verdad es que sí, envidia, qué feo, ¿verdad? O sea, se siente que tú quieres algo que alguien más tiene. Y eso es algo que tenemos en común todos los seres humanos.
Pero algo que mencionaste que me gusta mucho es que también tenemos que recordar de que nosotros no, como seres humanos, no tenemos un cuerpo, sino somos un cuerpo. O sea, somos un ser, que parte de ese ser es un cuerpo. Y entre más chiquitos seamos, más dominantes son los sentidos. O sea, es más porque no tenemos la capacidad cognitiva. Entonces, lo que predomina es lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y a veces vemos más desde edades de 2, 3, 4, que cuando un niño llega a hacer un berrinche por frustración, realmente si nosotros pudiéramos poner pausa cuando tu hijo está, poner pausa a la película, si pudiéramos ver lo que está sucediendo en su cerebro, es como que si nosotros nos agarrara un ataque de corazón y que nos estuvieran como deteniendo y estamos en la desesperación golpeando a alguien, ¿verdad? Entonces tenemos que, si nosotros digamos, mira, tú en tu berrinche me golpeaste y eso es pecado, ellos quizá no conceptualizan, porque en su mente se reduce a que yo estaba tratando de sobrevivir, porque es como una predominancia del cuerpo en donde la verdad no entienden lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, ahora, conforme vayan creciendo, obviamente eso va aumentando y su mente va logrando entender. Pero creo que podría llegar a ser difícil si nosotros también estamos predominando en explicar de una forma muy adulta, mira, tú hiciste esto, así que esta es tu consecuencia. Yo considero como 2, 3 años, tal vez 4 ya va como que, pero de verdad, ellos no tienen la capacidad de medir consecuencias muy bien. Entonces tenemos que ser muy estratégicos y puntuales. Y obviamente conforme vayan creciendo, eso va cambiando, ¿verdad? Pero sí es qué buena forma de verlo porque tenemos que estar atentos y no, para nosotros saber. Si vamos a decir, explicar qué es el pecado, nosotros tenemos que también poder definirlo. ¿Qué acciones y actitudes realmente lo son? ¿Verdad? Porque sí, y queremos equiparlos con este lenguaje que ellos sepan, ok, no soy una horrible persona, sino realmente tengo una carne que lucha dentro de mí y que, ¿verdad? Entonces, creo que es muy, muy bueno ese sentido. Pero, por ejemplo, pienso en ese niño que veo mamás, ¿verdad? Y obviamente lo más común que no lo tengo acá, pero es como que el niño se va como desregulando y se le pone el celular, ¿verdad? ¿Y qué hace el celular? Lo distrae. Que, o sea, les digo, no soy fan de esa táctica porque creo que el niño no aprende nada. El niño pero, por ejemplo, con mi niña de 3, yo a veces la veo a mi esposa, ¿verdad? Y mi hija está así como que frustrada. Hace unos días estaba como golpeando una gaveta en la cocina. Y mi esposa estaba como enseñamos, tratando, ¿te sientes frustrada? ¿Qué está pasando? Y yo así como, ya salimos de ese nivel. Y ella ya no te entiende, no te escucha. Entonces yo fui, la agarré, ¿verdad? Y la puse aquí. Y ella, no quiero. Y cambié de ambiente, la saqué afuera. Y yo, mira arriba, mira eso. Sí. Y sí se distrajo. Entonces en sí como técnica, a esa edad, realmente como que no estoy perdiendo entonces no va a perder las lecciones de por vida, porque cognitivamente muchas de esas lecciones se van a como definir más adelante, pero tienen los principios de que yo estoy presente con él en ese momento, pero yo veo muchos como, solo cambien el niño de ambiente. Sáquenle de ese cuarto, sáquenlo afuera, cárgalo, tenerlo cerca y caminar. Ese ritmo incluso regula el cuerpo de que estamos haciendo así, ¿verdad? Entonces también como a esas edades, específicamente 2, 3, 4, incluso 5, es mucho de como que el cuerpo es tu aliado en esto. Tu mente no mucho, que es bien difícil, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podríamos, o sea, porque digamos, si estás en esa situación y solo es como, bueno, saquémoslo y distraigámoslo y entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle que eso está bien o mal si solo se trata como de, bueno, mejor vámonos y hagamos como que No, ya estuvo, no pasó ¿verdad? nada. Ajá. Sí, entonces ese día justamente cuando yo saqué a mi hija, yo así como, miren que no sé qué. Y yo sentía de verdad su cuerpo relajándose. Otra cosa que a ella no le gusta, pero yo pongo mi mano sobre su pecho, no le gusta cuando está frustrada. Digo, no vamos a salir de aquí hasta que tú respires conmigo. Respiremos. Y así, no. Al fin me mira.
Y lo hace. Y después de 3 veces, qué bien se siente, ¿verdad? Y le digo, y le miro a los ojos, le digo, Joana, nunca está bien pegar. Eso no es amar. ¿Oíste? Sí. Y si ella golpeó a alguien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Entonces ya estamos en eso de aprender cómo pedir perdón. Entonces es un concepto así, ¿va? Pero sí hay momento, pero tenemos que entender que cuando el niño está elevado, su cuerpo realmente no logra escuchar ni entender. Entonces, si yo en ese momento que está haciendo así, pida perdón, y que eso no es nada, no es nada. Yo podría hablarle en chino y va a dar el mismo resultado. Entonces, cuando ya sé, mi primera meta en ese momento es calmarlo. Y mi mejor aliado para calmarlo es su cuerpo. Y conocerlo. ¿Y a qué lo calma él? Ajá, o él. Y conocerlo, porque que lo regula y que lo calma, ¿verdad? Y porque, por ejemplo, recuerdo una noche de estas, en un estrés total y lo que él quería era seguir jugando con un juguete nuevo, porque acaba de ser su cumpleaños, entonces tiene un montón de juguetes nuevos. Y lo que hicimos fue porque había una necesidad básica, era comer, ¿verdad? Tenía que cenar y era lo que no quería hacer y fue lo que ocasionó que se descontrolara completamente, que yo traté de hacer lo que tú dijiste, o sea, lo agarré, lo llevé a otro lado, mira, cantemos, mira las nubes, mira, calma, mira, y nada, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué estaba haciendo antes? Quiere seguir jugando con eso, ¿verdad? Y mi hermana también me había enseñado que, porque mi hermana usa bastante esa estrategia de una alarma, un tiempo límite, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Dejémoslo jugar y pongamos una alarma de 2 minutos y después nos vamos a comer, ¿verdad? Entonces lo que lo calmó en ese momento fue hacer lo que estaba haciendo antes, ¿verdad? En este caso no había habido un berrinche por un mal comportamiento, sino porque no quería hacer lo siguiente, ¿verdad? Y tengo una edad un poco más pequeña, que son 2 años. Entonces lo dejé jugar otro ratito, puse una alarma de 2 minutos y cuando sonó la alarma él me dijo, vamos, ¿verdad? Sí, entonces, sí, pero claro. te digo, no era un mal comportamiento de lo que estaba resolviendo, por eso yo podía dejarlo seguir haciéndolo, ¿verdad? O sea, podía seguir jugando. Entonces, Pero ese temor, pero si yo cedo, le estoy enseñando y en nuestra Estaba mente estamos pidiendo. enseñando que sea Satanás. O sea, lo igualamos de como, no puedo ceder esto porque cuando realmente una de las habilidades que nosotros tenemos, incluso con Dios, lo que nos enseña es negociar nuestras necesidades. ¿Verdad? Perdón. Y yo creo que el temor de ser mamá o papá, o sea, papás, es constante. O sea, todo el tiempo lo estoy haciendo bien. ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Estaba bien disciplinarlo por esto? ¿O no valía la pena? Y yo siento que también es importante extendernos gracia en estoy haciendo lo mejor que puedo. O sea, realmente tengo las herramientas, he investigado y lo que estoy haciendo es por amor a ellos y lo estoy haciendo bien. Estoy tratando de tener gracia conmigo misma de decir, esto es lo mejor que puedo hacer en este momento. Y también pensaba yo pedirle al Señor que nos muestre y tengamos un tiempo de reflexión después de cada intensidad, porque conversábamos con mi esposo que siempre nosotros los papás podemos ser más intencionales en recordar estas estrategias que tú estás mencionando de no llevarlos a ellos al límite, en su límite, sino pensar cómo poder conectar en esos momentos que, por ejemplo, para mí una situación difícil es cuando ya es la rutina de dormir y él no está cooperando, él quiere jugar, como mi hermana decía. Entonces soy menos tolerante, pero es en realidad el momento en el que más puedo conectar y puedo ser más paciente y pensar, bueno, puedo inventarme una estrategia de, bueno, quien hace el último tiro gana y entonces vamos a bañarnos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre nosotros también como padres recordarnos de ser intencionales en que siempre podemos llevarlos de una mejor forma y siempre podemos como regularlos o ayudarlos a que ellos aprendan a regularse para que su límite vaya siendo más regulado y nosotros podamos intervenir en la instrucción si llega el caso de hacerlo, ¿verdad? Y también pensaba en mi situación particular que a veces esos momentos de intensidad pueden ser demasiados intensos y
incluso yo sentirme menos fuerte de fuerza física que mi hijo, ¿verdad? Entonces, pensando en lo que hemos escuchado por gracia de diferentes formas, ¿verdad? De instrucción y de corregir, cómo poder abordar que él reciba una consecuencia en esos momentos en el que el límite de la falta de respeto se pasó, ¿verdad? O ya llegó a que él está tan descontrolado que hay muchas cadenas de faltas, ¿verdad? En esos momentos. Y creo que también, no sé, yo creo que cuando, por ejemplo, si hay una crisis y pasa algo y sale del control, a veces nosotros llegamos a la mesa y decimos, sí, ok, ya lo calmamos y hablamos, ahora su consecuencia, ¿verdad? Y yo trato siempre cuando estoy pensando en temas de crianza, ¿cómo trata Dios con nosotros? Y la verdad que cuando Dios trata con nosotros como sus hijos, no es una fórmula así. De que a veces hay consecuencias. O sea, inmediatas. Directas, ¿verdad? O sea, tantas cosas que podríamos hablar. O sea, yo hablé de más y me avergonzaron porque hablé de más. O sea, es una consecuencia natural. Pero a veces que Dios también como que solo está presente. Y su Espíritu Santo me hace como ese sentimiento de como que eso no estuvo bien. Entonces, yo tal vez como sí debemos pensar en consecuencias, pero no estar aferrado a que por cada falta hay una consecuencia. Les voy a dar un ejemplo. Y me encanta este ejemplo de la vida de Jesús. No hay nada entre que Jesús nace, es un niño que se va a Egipto, regresa, y luego como que ya en su ministerio, menos un ejemplo en donde él tiene 12 años y se pierde. Y yo siempre he pensado en esto, que su mamá le dice, o sea, imagínense también como nosotros como padres, ¿verdad? O sea, tú vas a otra ciudad y de regreso te das cuenta, hace 2 días no está aquí. O sea, perdón, No, María. Perdí al Hijo de Dios, ¿verdad? Ajá, O sea, no cualquier hijo. O sea, perdón, María. Desde ahí ya probaste, no eres santa ni nada. Porque ¿cómo perdes tu hijo? Va, lo pierde varios días. Regresa y le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Pero me pongo a pensar, fue para mí una falta grave. Fue una falta de respeto. Más bien, puedo decir con toda certeza, no fue pecado. O sea, la acción de Jesús le cayó re mal a su mamá. Fue quizá un poco como rebelde, no sé, fue no tan considerado, más bien no fue pecado. Entonces también nosotros tenemos que ir a la mesa, es decir, qué actitudes, acciones me chocan a mí por cómo soy, más bien no es pecado. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo interactúo como juez de pecado implementando consecuencias. O sea, es uno, como cabal lo dijiste, Ligia, necesitamos más del Señor para discernimiento, pero yo también aún en eso como que soltar las riendas y decir, no soltar las riendas de Dios, ¿verdad? Pero en sentir como que no puedo controlar esto. Porque hay consecuencias que solo Dios puede dar. Hay cambios de corazón que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Y que yo muchas veces he terminado, o sea, el momento intenso, diciendo, ay, Señor, estos eran mis motivos. O sea, yo quería que él hiciera esto, pero en realidad no era en temor a ti. Y exponerle eso también claramente. O sea, tú estás desobedeciendo, estás deshonrando a Dios. Y luego a nosotros como padres, porque pues es un mandamiento, pero primero al Señor, ¿verdad? Esa conciencia, y que Dios también nos ayude a movernos en esos motivos de Él y no en los propios, porque al final eso desencadena más. Y aprender también, creo yo que a veces es más difícil todavía aprender nosotros a pedir perdón a nuestros hijos. Y a decir, mira, me equivoqué, no te tuve que haber regañado por eso, no tuve que haberte dicho eso. Y ahorita con Lucas, que ya está más grande, que él ya empieza como a comprender muchas cosas, ya él mismo me dice, mira, no me gustó cómo me dijiste. Y mi primera reacción es decir, ¿y tú qué vas a saber? Pero también a decir, sí, tenés razón, no lo hice bien. Sí. Y es bien valioso también para ellos. Eso muestra mucho, sí. Y vamos a ir cerrando este tiempo, que les agradezco mucho por su humildad y honestidad en esto, porque no es fácil, ¿verdad? O sea, no hay mamá o papá que está así como,
Mis hijos sí salieron. Esto fue facilísimo. Sí. Y si es así, yo diría que tal vez son unos padres un poco pasivos o negligentes. Pero porque requiere mucho de nosotros, ¿verdad? Pero recordemos también que la disciplina es un proceso constructivo. Y la mayoría de nuestros esfuerzos como papás, como mamás, es de construir, no es destruir. Entonces, si hay días que sentimos que estamos más como apagando fuegos de batallas y estamos apagando actitudes y conductas, de verdad también que nosotros podemos tomar un paso hacia atrás y decir, momento, ¿cómo Dios nos discipula o nos disciplina? Por medio de esta relación que permanece y es un proceso constructivo. Nos enseña cómo vivir, nos modela cómo vivir, ¿verdad? Basada en la relación que tenemos. Entonces, ánimo para ustedes también. Vamos a seguir con otro episodio con ellas, más bien no con mi persona, porque van a estar hablando aquí con mi compañera Aisha de López. Pero muchas gracias por estar con nosotros. También si ustedes tienen dudas, comentarios, historias, nos pueden escribir. Son bienvenidas. Aquí los leemos y ponemos atención también a las cosas que ustedes nos dicen. Esperamos también que esto haya servido para que ustedes puedan reflexionar en sus propios estilos de crianza. La forma que ustedes están haciendo esto y saber también que no están solas, no están solos. Y como decía Isa hace un momento, de verdad yo cuando hablo con las mamás regreso a ese pensar, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿verdad? Y Dios no es un Dios injusto, esperando algo de nosotros que nosotros no podemos dar. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.